Seguimos aquí, señor, en Soberanía Popular. Bueno, la verdad que la ley de extinción de dominio, varios años, la última vez que chequeé llevaba 12, 13 años, deambulando en comisiones y ambos hemiciclos. Es autoría de Julio César Valentín y Charlie Mariotti, tengo entendido. Por lo tanto, el país necesita ese verdadero instrumento legal que le permita que una persona que haya tenido beneficios un poco dudosos o de poca transparencia, poder adueñarse de eso. Eso ha tenido varias discusiones en los últimos días, ya se aprobó en el Senado de la República, pasó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le hizo 38 modificaciones y eso le dio paso al Senado de la República en el día de ayer. Lo dejaron sobre la mesa, pidieron un compás de espera y eso es hoy. Vamos a esperar, aparentemente hay consenso para aprobarla con las modificaciones que dio el Senado en la Cámara de Diputados. Sí, porque o sea que estamos atentos hoy. Decía incluso el mismo Charlie Mariotti, como ya ahora como secretario general del PLD, que como bien usted señalaba, aunque este es un proyecto desde su gestión, hay aspectos que se han contemplado en este nuevo proyecto de los cuales no estaban de acuerdo y no estaba de acuerdo el PLD como partido. Y es que si lo vemos desde el punto de vista general, hay partes que contempla este proyecto de ley, por ejemplo, como el hecho de que si una persona hace una denuncia, por ejemplo, viéndolo desde el plano llano, si una persona hace una denuncia, cualquier ciudadano, de que entiende que otro ciudadano está realizando actos ilícitos o enriqueciéndose de manera ilícita, hasta que demuestre lo contrario, sus bienes son incautados, sus bienes le pertenecen al Estado y son utilizados, se los retiran hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en ese sentido, veámoslo en el plano general, si una persona por hacerle quizás una maldad a otro, simplemente le hace una denuncia, mientras se investiga el caso y se aclara la situación, sus bienes están incautados. Entonces, en ese orden, hay muchos aspectos que son contraproducentes y quizás un poco lejanos de la realidad, que se introdujeron en todas las modificaciones que se le hizo, en todas las vistas que han tenido, y que, como señalaba Charlie Mariotti, estaba un poco alejado desde la génesis del proyecto, desde cuando se inició. Entonces, creo que estas modificaciones ya se volvieron a hacer y ahora por esto los partidos de oposición, ya puestos de acuerdo, es que se ve en la Cámara de Diputados y posteriormente se verá en el Senado de la República. Esa parte sería bueno que se tome en cuenta y que se aclare. Por ejemplo, Gineuri hizo un trabajo de comunicación y se ganó para comprarse la BMW X5. Que Dios lo escuche, ¿verdad? vamos a esa palabra. Pero un Juan de los Palotes, ¿verdad? Un Juan de los Palotes dice, Gineuri andaba en un Honda Accord. Ajá, y pero ahora cómo anda, pero entonces vamos a sustraerle ese vehículo de Gineuri que se va a depreciar, porque en lo que está en el caso, tú no haces uso de ello. Claro. Por lo tanto, ese vehículo se va a depreciar y además tu nombre está en entredicho. Entonces, claro, son muchos aspectos que creo que la ley debe ser lo más estudiada a fondo. Por eso yo decía que la Cámara de Diputados y el Senado de la República cuentan con las herramientas necesarias y hasta económicas para decirle, mira, vamos a llamar a los mejores juristas en materia de lavado de activos, o vamos en materia de narcotráfico, lo que sea, vamos a llamar a esos juristas. Y en vez de anunciar que nos vamos para un hotel a estudiar, vamos a hacerlo ahí, que tiene salones bellísimos y cómodos por demás, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Entonces, que a veces, por el afán de la principalía, de estar ahí en ese hemiciclo defendiendo una cosa, a veces sin sentido, ¿verdad? Entonces, es mejor esperar que las aguas bajen, que trabajemos con sigilo y tengamos una ley, ¿verdad?, de extinción de dominio como la requieren los nuevos tiempos. Que esos puntos que aclara Gineuri se aclaren, que sean verdaderamente la esencia de la ley, el espíritu de lo que quiere la ley, el espíritu del legislador, para poder recuperar una gente que se enriquezca de una manera ilícita.
Y que de hecho se retiró también. Otro punto que ya no está es que el proyecto contenía el hecho de que pudiera ser retroactivo. Si una persona se le acusa de algo indebido, pudiera ser retroactivo incluso en gestiones pasadas. Sí, aclaraba, decía incluso el partido, los diputados del partido oficialista, que este era uno de los aspectos por los cuales los partidos de oposición no estaban a favor de este proyecto, y aclararon los partidos de oposición que ciertamente esto no era un punto disidente, no era un punto en el cual ellos no estuvieran de acuerdo, porque la realidad es que ellos mismos fue desde el inicio que introdujeron que se pudiera hacer retroactivo. Ahora, hay que tomar en cuenta que por eso ya no es parte del proyecto, que si, por ejemplo, una persona en el momento en el que tuvo una situación, luego por ley eso es penalizado, entonces se le va a sustraer los bienes. O sea, lo explico. Por ejemplo, el lobismo en República Dominicana no es permitido. Sí. Pero hay países como Estados Unidos que el lobismo es legal, y hay personas que se dedican a eso. De hecho, yo tengo una amiga haciendo una maestría en España online de lobismo. Aquí no es permitido. Entonces imaginemos que sea el caso contrario, de que algo que en un momento fue permitido ya luego por ley no sea permitido, y que porque en ese momento esa persona hizo esa práctica, luego se le sustraigan sus bienes porque fue de manera retroactiva o es de manera retroactiva. Entonces hay tantos puntos importantes que revisar en cuanto a este proyecto de ley, que es lo que creo que los diputados hicieron, se hizo en el Senado también, y ya que se ha llegado a un consenso, sí urge que se apruebe, como también hablábamos del proyecto de ley de seguridad privada. Es urgente que se pongan de acuerdo y que aprueben estos dos proyectos de ley. Así es. Bueno, esperemos que la sensatez llegue al Senado de la República esta tarde y pueda aprobarse ya la ley de extinción de dominio con las modificaciones mencionadas y aprobadas ya por la Cámara de Diputados, que es donde se creía que iba a haber la mayor divergencia, porque ahí el escenario es mayor y sin embargo dieron muestra de que están de acuerdo por sacar el proyecto lo más rápido posible antes de que venza la presente legislatura. Bueno, Gineuri, vámonos con JetBlue. Ya vimos, no solamente Alfredo Pacheco ha dicho la situación de JetBlue, lo dijo Juan Mateo en un viaje que nos llamó a nosotros aquí en el aire. Le pasó a Luis Rodríguez, Luigi, que es también compañero de nosotros, le pasó a Alfredo Pacheco, le ha pasado a mucha gente. Luis Mejía también hizo una denuncia. Vi también. Comisionado de deportes. También. Entonces, vamos a ver qué dice el doctor Marte Piantini, que es el de la Junta de Aviación Civil, y ahora veo también que Ulloa, que es de la Defensoría del Pueblo, también van a investigar la situación de JetBlue. JetBlue creó fama, parece que se ha descuidado en algunos tratos, y ahora mira la situación que tenemos. Claro, de hecho muchos ciudadanos desde el año pasado tienen años quejándose sobre la situación de JetBlue. Específicamente en el año 2021 esta aerolínea comenzó a tener un descenso en cuanto a lo que se refiere a su calidad. Yo decía al inicio que voy a dar una primicia sobre el caso de JetBlue, pero voy a opinar antes sobre lo que dijo el presidente de la Junta de Aviación Civil, el señor Marte Piantini, quien estableció que ciertamente iba a conocer los casos, porque la Junta de Aviación Civil es el ente que garantiza o que regula lo que tiene que ver con las aerolíneas en lo que es la aviación civil en la República Dominicana, y ya está haciendo una labor en cuanto a la situación que se ha denunciado. Pero hay muchos ciudadanos que han tenido situación con JetBlue y que no se ha conocido, no lo ha conocido la Junta de Aviación Civil. Y cuando digo que voy a dar una primicia, es que la semana pasada nosotros hicimos una denuncia, que de hecho escribimos un artículo que salió el lunes pasado, donde hablábamos sobre una información que nos llegó de una fuente fidedigna, en la cual se informaba que 5 ciudadanos de nacionalidad haitiana, indocumentados, se fueron a los Estados Unidos, como digo, indocumentados, es decir, valga la redundancia, sin pasaporte. Estos haitianos llegaron a Estados Unidos, y cuando llegan a Estados Unidos es que las autoridades americanas dan la alerta a los dominicanos, pero aquí pasaron desapercibidos. La pregunta es, ¿cómo ingresaron a la aeronave? Ingresaron a la aeronave porque hay muchos controles que debieron pasar. Primero, el control de la aerolínea, los controles de seguridad de la aerolínea. Cuando usted llega al counter, usted lo primero que le piden es su pasaporte antes de darle un boarding pass. Luego los controles de seguridad del CESAC,
que es el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil de la República Dominicana, y además los controles de migración. Pero pensemos que ellos ingresaron quizás por el área perimetral del aeropuerto, directamente a la aeronave. Pudo ser una hipótesis, también violaron los controles de seguridad. Pero lo que yo no dije en la denuncia en ese momento, aunque me preguntaron, pero me atrevo a decirlo ahora porque al ver la situación que le ha salido de las manos, sobre todo no solo a las autoridades dominicanas, sino porque ya JetBlue ha venido afectando tanto a los pasajeros dominicanos como internacionales, que supuestamente la aerolínea en la que viajaron esos indocumentados haitianos fue JetBlue. Fue en JetBlue que viajaron supuestamente estos indocumentados. Entonces es momento de alerta, un botón de alerta, ¿verdad?, para que las autoridades dominicanas no solo vean el caso de lo que JetBlue está haciendo con los ciudadanos, sino el hecho de que puedan, que ellos saben, porque las autoridades dominicanas, las americanas le dieron la alerta de esto, sino que ya se le dé incluso una sanción a JetBlue, porque no es la primera vez que ciudadanos se quejan. Y creo que con todas esas denuncias y sobre todo este hecho, que es algo grave, que atenta incluso con la seguridad nacional del Estado, pues ya se le dé una sanción a JetBlue, porque es que las aerolíneas muchas veces en República Dominicana incumplen, y hemos visto incluso American, por ejemplo, dejó de tener este auge tanto en República Dominicana por muchas infracciones que se le pusieron en la gestión pasada, por incumplimientos que tenían. Vimos también a Pagua Dominicana, que le incumplió al Estado Dominicano y el Estado Dominicano le puso su sanción. No dejó una deuda aquí. Y hoy día sí, hoy día no existe. Entonces es momento de que las autoridades dominicanas hagan algo con JetBlue, pero algo de verdad definitivo. No, y lo lastimoso de esto es que no porque sea Alfredo Pacheco, pero y si es Juancito el Cojo de Elías Piña. No lo supieron. Por ejemplo, no lo supiéramos. Juancito Eso no el Cojo de supieron. Elías Piña, que va a viajar a New York y entonces le hacen un desaguisado y hace un video y lo tira. Bueno, ¿quién es ese? No. Yo creo que las autoridades deben de actuar, no importa la categoría. Que Alfredo Pacheco, por ser la persona, placa número 4, creo que, o sea, la persona número 4 en importancia, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, las autoridades deben de actuar por cualquier delito o queja de un ciudadano. Paul Ulloa dice que va a actuar ahora, pero ¿cuántos dominicanos, verdad, se han visto afectados? Yo dije aquí lo de Juan Mateo, pero a cada rato nos llaman a nosotros, mira que estoy aquí, lo estoy viendo en línea, y estoy aquí y el vuelo estaba montado y después nos quitaron para dar una aeronave que no tiene las mismas condiciones. No, y retraso, y cantidad de retrasos. Entonces también la gente no sabe, y yo aprovecho también para decirlo aquí a la audiencia de este programa, que cuando usted tiene un problema con cualquier aerolínea que pues tiene incidencia en la República Dominicana, que viaja a la República Dominicana, que viene o desde la República Dominicana, usted debe quejarse en la Junta de Aviación Civil. Ese es el organismo para que usted ponga su queja, no meramente en la aerolínea, porque la aerolínea le va a buscar la vuelta, quizás le dé un pasaje, le dé quizás... a veces la gente lo que hace es que le hacen un pago, por ejemplo, de $200, $300, una remuneración, pero no, eso no subsana el problema, porque luego eso le sucede a otra persona. ¿Qué usted debe de hacer? Usted debe de llamar a la Junta de Aviación Civil y quejarse sobre cualquier situación que usted tenga con una aerolínea que viaje desde la República Dominicana o que venga de República o viceversa, que haga ruta con la República Dominicana. Que hay cosas que se salen de las manos, es normal. Un asunto del clima, por ejemplo. Claro. Son cosas que son entendibles. Pero a cada rato JetBlue, el viaje a las 8 de la mañana, y son las 4 de la tarde, usted no está ahí todavía. No, y el hecho es que Estados Unidos, ellas que son una aerolínea de Estados Unidos, ustedes deben de saber que Estados Unidos es tan exigente, sobre todo con las aerolíneas dominicanas, que no podemos olvidar que en un momento nosotros perdimos la categoría 1. Sí. Aquí como país, la categoría 1 es ese permiso que otorgan los Estados Unidos, la FAA, que es la aviación civil de Estados Unidos, a que aerolíneas de matrícula dominicana, ¿verdad?, puedan ingresar a los Estados Unidos. Y una vez ellos vetaron la República Dominicana, esa categoría se recuperó en el año 2006 en la gestión de Norge Botello, del fallecido Norge Botello. Entonces,
lo digo porque nosotros como autoridad también tenemos la potestad de vetar las aerolíneas que no cumplen con los requisitos, pero los dominicanos, los ciudadanos dominicanos o de otros países que vienen a la República Dominicana y que viajan desde República Dominicana son los encargados de velar que esto se cumpla, haciendo las denuncias a las autoridades. Y si las autoridades no le hacen caso, háganse un video y tagueen la Junta de Aviación Civil para que ya públicamente tengan que responderle. Bueno, eso es lo que deben de hacer. Así mismo las redes ya han democratizado la información. Claro, son sí. muy buenas si las sabemos usar. Eso si las sabemos usar, son muy buenas. Así que ya ustedes saben, vamos a esperar qué va a decir la Junta de Aviación Civil, qué va a decir la Defensoría del Pueblo con relación a este tema también, y esperamos tener una información fidedigna de qué verdaderamente va a pasar con JetBlue, qué amonestación le van a poner, pues tampoco queremos que se vaya. Porque no, o se disculpan. Porque pueden alejar la inversión privada, y no es así. Nosotros lo que queremos es pagar por un servicio recibir un servicio que pagamos. Pero también ellos deben de tener una sanción rigurosa, porque no podemos obviar que el mercado dominicano es importante para ellos. Esa ruta es una ruta que quisiera tener, las rutas que tiene JetBlue, la quisiera tener cualquier aerolínea. Nosotros somos un país, el primer motor de la economía es el turismo, y de hecho nosotros, cualquier aerolínea quisiera hacer negocios con la República Dominicana, sobre todo porque el sistema de aviación, que es un sistema robusto, y que aunque incluso yo he venido haciendo denuncias de algunas deficiencias en el sistema de la aviación en cuanto a la navegación aérea, contamos con un sistema de primera mano. Como país nosotros estamos en los primeros lugares, o estábamos, porque hemos disminuido, pero estábamos durante la gestión pasada en los primeros lugares a nivel mundial en cuanto al tema de la aviación. O sea que nosotros tenemos privilegio y podemos elegir con quién hacer negocios en cuanto al tema de aerolíneas, y que nos den un buen servicio. No que estén maltratando a los ciudadanos dominicanos que pagan sus pasajes, y lo pagan incluso altos, porque el costo de los pasajes, por ejemplo, desde República Dominicana y hacia la República Dominicana son altos, porque también las tarifas que pagan las aerolíneas son un poco más altas quizás que en otros países, y por eso los tickets aéreos se les salen tan altos a los dominicanos. O sea, estamos hablando del impuesto. A las aerolíneas en ocasiones se han quejado en cuanto a ese tema. Pero nosotros pagamos pasajes altos y deben darnos el servicio de calidad. Lo merecemos. ¿Tú sabes quién nos han maltratado a nosotros? Los miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Son unos bandidos. Mire, me disculpan. Los sueldos, señores, porque si fuera el técnico categoría A del INDRI, ¿verdad? Del INDRI, que gana 35,000 pesos, y el INDRI le aumentó 20%. O los que andan por ahí cortando la luz, o los que andan por ahí haciendo ese servicio. Exacto, las brigadas esas. Pero señores, yo vi los sueldos, que no me sorprende, porque sé que por eso mucha gente, cuando llega el partido o X, siempre dice, no, yo quiero un consejo. Que ganan hasta más que el presidente. Los jugosos que son esos consejos. O sea, ¿cómo es posible? Y los pocos que trabajan, además. No, y le pagan por sesión a algunos. Claro. Tengo entendido que cuando hay sesiones le pagan a algunos. O sea, aparte del paquete que tienen, le pagan para ir a trabajar. Eso es verdad. O sea, esta situación del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, la verdad que a raíz de que el presidente dijera las alzas no pueden ser, vamos a convocar el CES y vamos hasta devolverle un mes o acreditarle un mes a quien lo haya pagado, entonces nos enteramos de que estas personas, en lo que va de año, o creo que año o 2 meses, han devengado 18 millones de pesos. 3 personas solamente. 3 personas solamente. Y que realmente por ley, según establece la ley, es lo que ellos justifican, le correspondía este aumento. Pero hay que tomar en cuenta la situación económica que está viviendo actualmente el país. Además, el tema eléctrico, que ya que no era un problema, se ha generado. Actualmente tenemos apagones, donde antes los apagones ya prácticamente no eran un problema, y lo digo incluso en el caso de Atomayor, que es la provincia de donde yo provengo. Atomayor siempre fue la primera provincia con un servicio de circuito de luz 24 horas, y actualmente los apagones son incesables.
Pero en este sentido, que se haya preveído un aumento, que se haya planeado un aumento de un 30% en la tarifa eléctrica, que no se hizo, pero si la gente no se queja, nos iban a aumentar el 30%, y con ese 30% es que se iba a pagar el supuesto aumento del 9.5% que se iban a hacer, o sea, 9.5% de escala, porque hay algunos que iban a llegar prácticamente ya en el plano superior del Consejo hasta un aumento de un 30%. Hay gente en ese Consejo que devenga un salario mayor al del presidente de la República. Aquí hay superintendentes y presidentes de consejos que ganan más que el presidente de la República y que por ley les toque ese aumento. Pero señores, es verlo desde el punto de vista real, la situación que está viviendo el país actualmente. Y yo creo que más que eso, cuando hablo de los funcionarios de este consejo, no es hacer una labor reactiva, porque la gente se quejó, no vamos a aumentar, que quien toma la alerta es el presidente, pero este consejo no preveyó eso, porque ese consejo no está pensando en los ciudadanos, ese consejo estaba pensando en el aumento. ¿Y de dónde vamos a sacarlo? De la gente, del ciudadano de a pie. Y algo peor, como que ellos dijeron, ajuste por inflación. Y la inflación es particular. La inflación te toca a ti, me toca a mí, le toca a ese camarógrafo que está ahí. Por lo tanto, todos estamos sufriendo esa situación. Entonces, yo creo que hay funcionarios que les gusta crear ruido y hay que ser sigiloso al momento de usted hacer cosas que van a recibir rechazo de la población, como este caso ahora. Estamos la luz cara, ¿verdad? Y que afectan la gestión del presidente directamente. Y producto del pacto eléctrico, que la tarifa era revisable cada 3 meses, entonces el asunto de Ucrania, los combustibles y todo ese tipo de cosas, el presidente tiene que salir a bajar las cosas, decir, no, vamos a convocar al CES, pero entonces ellos crean otro ruidito, aumentándose cuánto, El 9.5% gradual, porque hay algunos que van a llegar a un 30% según el tiempo que tenían en funciones, según la posición y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo no quieren que la gente hable del tema? Se sienten mal. Es como que lo hacen simplemente como, yo pienso que ni siquiera evaluaron la situación, porque cuando usted le dice a un ciudadano que se le va a aumentar un 30%, el ciudadano quizás entienda y diga, bueno, la situación en Ucrania, han aumentado los combustibles, todas las razones que usted planteó. Pero cuando al ciudadano se le dice, no, pero espérate, lo que están dirigiendo el sector eléctrico se van a aumentar el salario, que no deberían, que deberían incluso disminuir costos. Y sabe que viene, aunque quizás no venga, pero ellos dicen, no, ellos han justificado que este aumento de donde iban a sacar el dinero era de los generadores. Pero la gente entiende que obviamente es del bolsillo del ciudadano. Bueno, yo espero que eso les sirva de lección, ¿verdad? Nos vemos, señores, mañana a las 2 de la tarde. Vamos a dejarlo con el trabajo de Juan Mateo, que está en los Estados Unidos, y también la pausa que tenemos pendiente. Mañana la cita obligada a las 2 de la tarde, esta noche en Rumba 98.5 FM. Buenas tardes y buen provecho.